ahora sí. Les pido disculpas que por un tema de compartir la pantalla no me permitía, tuve que reiniciar Zoom. Bien, vamos a ir acá. ¿Me cuentan si ven la pantalla? A ver. Bien, bueno, pido disculpas, es la primera vez que utilizamos Zoom para estos webinars, así que bien, ahí va. Bueno, vamos a arrancar entonces con el webinar sobre el nuevo YouTube, como lo titulamos. Un poquito rápido, muy rápidamente, contarles sobre nuestra compañía, sobre Kids Corp. Kids Corp es la compañía de Kids Marketing número 1 de América Latina. Desarrollamos soluciones que permiten conectar a marcas con audiencias del segmento. Nuestra misión es empoderar a todos los jugadores del ecosistema. Cuando decimos todos los jugadores, son anunciantes, agencias, creadores de contenido, publishers, desarrolladores, y finalmente a la audiencia, ¿no? Permitiéndole tener acceso universal a contenidos, dándole la oportunidad a las marcas de que sean quien lo financien y a partir de eso conecten con la audiencia. Somos parte de una network, ¿sí? Nos llamamos como la familia KidTech, que formamos Kids Corp, Super Awesome y Totally Awesome. Somos las compañías que creamos el estándar a nivel global sobre cómo se debe conectar con estos segmentos. Y nuestros headquarters están en Buenos Aires. Tenemos además de Buenos Aires 6 oficinas en San Pablo, Ciudad de México, Bogotá, Santiago, Lima y Panamá, donde trabajamos hoy con más de 270 marcas y con grandes creadores de contenido, empoderándolos con nuestras soluciones, ¿sí? Bien, nuestro compromiso es que cada anuncio que sea visto por un niño sea seguro, sea apropiado y que esté basado en cero data, ¿no? Como llamamos, y un poquito de esto vamos a hablar ahora. Y estas son nuestras soluciones, supongo que la mayoría la conocen, Osomax, que es nuestro DSP, nuestra plataforma para conectar con audiencia del segmento a través de apps, juegos, donde navegan todos los días. KSB es nuestra solución para conectar a través de lo que es YouTube, garantizando seguridad y eficacia a través del contenido en el que se sale. KWS, una solución para publishers, para manejar toda la data y control parental de manera compliance. Y finalmente, uno de nuestros últimos lanzamientos a través de nuestro partnership con Kids Insight, que son soluciones de Market Intelligence que ya en breve disponibles para América Latina, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que debemos saber sobre YouTube? Un poco para generar un contexto. Primero en principal, sabemos que el uso de lo que es YouTube en los últimos 3 años se ha incrementado alrededor de un 70%. Sabemos que a partir de los 3 años de edad se empieza a abandonar YouTube como plataforma, perdón, YouTube Kids como plataforma, y se empieza a pasar a YouTube. Esa edad en los últimos años fue bajando. La realidad es que si bien es una plataforma nueva, YouTube Kids podríamos decir, hay una tendencia en tener ciertas libertades sobre el contenido en el cual yo quiero navegar, como niño podría decir, y obviamente YouTube Kids tiene una curaduría, por lo tanto restricciones de acceso a cierto contenido. Sabemos que YouTube es una plataforma User-Generated Content, esto quiere decir de que está creado por los usuarios y que obviamente en los últimos años se han atravesado grandes problemas de brand safety porque es complicado o complejo controlar el caudal de contenido que existe en YouTube. Y finalmente sabemos que es una plataforma llena de niños, llena de contenido para niños, pero que no fue pensada ni diseñada para niños. Si bien hoy ya estamos frente a un salto de calidad, que es el que vamos a hablar ahora, pero no fue concebida justamente para conectar con el segmento, ¿bien? Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué estamos haciendo este webinar? Bueno, el 6 de enero es como el día D, podríamos decir, dentro de el universo de YouTube. Hasta el 6 de enero, en realidad, que es la fecha en la que se implementaron los diferentes cambios, esto se debió justamente a una multa que dio la FTC, la Federal Trade Commission de Estados Unidos, a YouTube por recopilar datos de niños dentro de su plataforma. Cuando decimos recopilar datos de niños, hablamos de utilizar esa data para, por ejemplo, segmentarles publicidad dirigida a ellos. Ahora vamos a hablar un poco de la metodología, no me voy a adelantar, pero lo que pasó acá finalmente es que se eliminaron
las herramientas de segmentación basadas en datos para los anunciantes, justamente ¿por qué? Porque esa información ya no está disponible para utilizarla para segmentar campañas. Y finalmente también, como parte de todo lo mismo, se crearon nuevas reglas para los creadores de contenido que justamente los obligan a clasificar el contenido dirigido para ellos, que como consecuencia trajo la caída de los revenues, de los CPMs, en los cuales vinimos midiendo en los últimos tiempos con diferentes creadores con quienes trabajamos y tenemos relaciones, que está alrededor de entre el 50 y el 70% de caída con respecto a la era previa, vamos a decir, al 6 de enero. ¿Sí? Esto marca igual un lineamiento muy claro. Esto quiere decir de que gran parte de la publicidad que estaban sirviendo en sus canales no era evidentemente dirigida para el segmento. ¿Sí? Ahora, ¿de qué se trata esta multa? ¿Por qué? ¿Por qué el recopilar datos de niños para hacerles publicidad está mal? Bueno, existen regulaciones, COPPA, que es la ley que regula la Federal Trade Commission de Estados Unidos, el estándar dorado sobre cómo se debe proteger a los niños online, justamente crea un manto de protección, teniendo en cuenta la edad de la audiencia, para mantenerlos en el anonimato, ¿sí? Cuando hablamos de información personal es cualquier identificador que los pueda vincular. Eso puede ser mirar el ID de un teléfono, una cookie, enviarla en un dispositivo, cualquier cosa que pueda traquear como único a un dispositivo. No necesariamente tiene que ser la edad o el mail, no es necesario, ¿sí? Ahora, estas regulaciones están avanzando a nivel global. Estados Unidos no es el único mercado regulado, existe la GDPR-K de Kids, como llamamos nosotros, que es la parte de la GDPR que contempla a niños. Brasil es el primer país en América Latina con regulaciones a partir de este año del 2020, que justamente también protegen con los mismos estándares que COPPA a lo que son niños y adolescentes. Estas regulaciones existen porque, para que se den una idea, cuando un niño cumple 13 años, ya 72 millones de datos recolectados están dando vueltas, ¿sí? Entonces, digamos, la misión justamente de estas regulaciones está ligada a proteger y mantener en anonimato a los niños cuando están en Internet. Si miramos hoy el mundo, ¿sí? Nos encontramos que en mercados los más desarrollados ya existen regulaciones, también la tiene China con la ley de ciberseguridad. Vemos otros países que también tienen algunos drafts, ya, proyectos de ley, ¿sí? Vamos a ir viendo durante este año, el año que viene, seguramente varias novedades en nuevos países, y finalmente vemos también en grises algunos países que están considerando justamente ya un draft para el segmento. Eso es algo que está avanzando sin duda a nivel global. Bien, sabemos que, lo conocen a quien está en pantalla, el amigo Momo, o el enemigo Momo, sabemos que YouTube siempre fue un lugar muy hostil, ¿sí? O sea, una plataforma que no es diseñada para niños y que está llena de contenido para niños, habla justamente de que eso es un universo muy hostil. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, YouTube acaba de dar el salto de calidad más grande en su historia. Y sobre esto escribimos hace poco un artículo, porque la realidad es que empiecen a suceder este tipo de cuestiones habla de avances dentro de una industria que venía bastante descuidada. Y vamos a meternos un poquito en qué se trata esto. Si vamos a hablar de qué se trata esto para la industria, van a ver acá algo de texto y lo voy a leer porque son puntos que son importantes. Ya vuelvo un poco más a la opinión en los siguientes slides, ¿sí? Pero aquí me voy a poner un poco teórico, vamos a decir, leyendo la pantalla, ¿sí? Arrancamos con lo que respecta a la industria específicamente, ¿sí? Las plataformas ya no pueden esconderse detrás de sus términos de servicio para evitar tratar de manera responsable a sus usuarios menores. Las marcas que operan canales o compran publicidad en las plataformas tendrán una mayor responsabilidad y riesgo también. El caso establece un nuevo precedente legal con respecto a que los canales de YouTube se consideran sitios web individuales con el fin de cumplir una compra. Y acá un comentario. YouTube, de manera muy inteligente para con la compañía, se hace cargo porque el salto de calidad está muy ligado a levantar la mano y decir, es verdad, por primera vez sucedió esto, que YouTube diga, es verdad, nuestra plataforma está llena de niños y nos hacemos cargo. Y más allá del impacto de los 170 millones de dólares de multa, que podrá ser mucho, poco, nada, lo que sea para YouTube, lo más importante de todo esto son los cambios que vienen atrás, que ahora vamos a tocar, que son para los creadores, ¿sí? Esto es un precedente porque, obviamente por los efectos, pero también porque como parte de esos cambios, YouTube ahora responsabiliza a cada canal por el contenido que tienen dentro de ese mismo canal. El hecho de considerarlos como sitio web, así como, digamos, como lo describimos,
eso está descrito así porque la ley COPPA en realidad pone el peso sobre la protección dentro del publisher siempre, sobre el creador de contenido, sea un sitio web, sea una app o lo que sea. Entonces, ahora YouTube hace solidario a los canales de manera de considerarlos como sitio web, poniéndoles el control de ese contenido que pese sobre ellos mismos, ¿sí? Bien, siguiendo, mantenerse seguro y cumplir con los estándares requerirá más KidTech, ¿sí? KidTech es tecnología diseñada para conectar justamente con ellos y conocimiento especializado. Y los propietarios y creadores de contenido para niños necesitarán diversificar sus estrategias de distribución y monetización a nuevas plataformas que sean seguras y aptas para niños. Esto abre un nuevo, digamos, un nuevo escenario, vamos a decir, una nueva etapa. Si bien están surgiendo nuevos AVODs, como sabemos que dentro de poco lanza en América Latina el caso de Pluto, Peacock, ¿sí? Diferentes plataformas que están surgiendo. También, digamos, hay una gran conexión con el momento en el que estamos. O sea, nuevas oportunidades de distribución de contenido, nuevas oportunidades de monetización de contenido también, teniendo en cuenta, contemplando, digamos, ya por default, la seguridad, como es en el caso de YouTube, ¿sí? ¿Qué significa esto para los creadores, para los canales, ¿sí? A partir de ahora todos deberán etiquetar a su contenido como Made for Kids, ¿sí? O sea, YouTube ahora obliga, como decimos, a cada uno, pone el peso dentro de cada uno de esos canales de los creadores a etiquetarlos, ¿sí? Por ende, cada uno de ellos tiene la obligación de cumplir con COPPA, por ende hay que desarrollar una, vamos a decir, metodología responsable para hacer esto. ¿Por qué? Porque de manera de que si un creador no etiqueta un contenido como Made for Kids, entonces la responsabilidad va a caer sobre él, ¿sí? Obviamente no hay que dudar en pedir información, apoyarse en YouTube para entender bien cómo funcionan las nuevas regulaciones. En el caso de los que operan una audiencia mixta, o por ejemplo los canales de influencers, que suele tener una brecha de distancia entre la edad de los menores fans, vamos a decir, y los fans que son los mayores bastante grandes, tendrán que tomar una decisión por cada uno de esos videos, ¿sí? En ese caso, digamos, si está dirigido principalmente más a niños o uno considera que está principalmente dirigido más a adolescentes, la decisión está desde el lado del creador, ¿sí? Acá es donde uno va a tener que tomar decisiones que van a tener un impacto en revenue, porque la monetización no va a ser la misma si está tagueado como Made for Kids o no, o riesgo, ¿no? El hecho de poder decir, bueno, no, esto digo que no es para niños, aunque parezca que lo es, no lo etiqueto, monetiza normalmente, pero puede ser un gran riesgo porque, de nuevo, yo soy responsable del contenido que tengo ahí dentro de mi canal, ¿sí? Obviamente que YouTube está monitoreando este tipo de cosas, así que es importante también desde el punto de vista del creador trabajar cerca de YouTube para validar donde puedan existir algunas dudas al respecto, ¿sí? Las caídas que hablamos del 50 o 70%, obviamente que tiene que ver con el momento, pero se espera que el volumen de publicidad contextual, ¿sí? Porque son las nuevas metodologías y ahora lo vamos a tocar, luego pueda recomponer, digamos, esa pérdida, ¿sí? Estamos en un momento de transición y obviamente el momento de transición también contempla a los anunciantes, que ahora vamos a tocar ese tema. Parte de esto es empezar a desarrollar desde el punto de vista de anunciante una nueva manera, una nueva metodología y nuevas estrategias de cómo comprar YouTube, y ese dinero finalmente va a ir volcándose en los canales de calidad, ¿sí? En los canales de contenido para niños de calidad, lo cual esperamos que en el mediano y el largo plazo el contenido de calidad sea el que reine y el que mejor pago esté dentro del ecosistema de YouTube desde el punto de vista de la monetización, ¿sí? Y otro tema puntual también para los creadores es que se creó un fondo de 100 millones de dólares, ¿sí? Destinado justamente a que puedan desarrollar mayor contenido, algo poco, digamos, anecdótico que podríamos decir, de que nos contaron por ahí que el 15% de esos 100 millones van a estar destinados a invertir en marketing, o sea que supongo que es dinero que volverá porque utilizarán las herramientas propias, así que ya se quedan 85, ¿sí? Bien, obviamente con todo este nuevo escenario los creadores han demostrado un descontento, ¿sí? Y este descontento tiene lógica desde el punto de vista de que si uno estaba acostumbrado a recibir un cheque por tanto dinero y ahora recibe entre el 50 y el 70, 75% menos, es muy dañino, pero también acá debemos pensar que se haya caído el revenue de esa manera es un fiel indicador de que gran parte de la publicidad que se servía en esos canales no era dirigida para niños. Entonces, es sabido dentro del mundo de los creadores que las campañas que mejor pagan en YouTube son las de retargeting, ¿no? Entonces, cuando se hace una campaña de remarketing o retargeting y se está haciendo en un canal de niños, hoy ya eso no es posible porque para eso se utiliza datos, ¿sí?
Entonces, con el nuevo escenario, en realidad lo que nos muestra es que si bien hay un lógico descontento donde uno estaba acostumbrado a generar una monetización para invertir en la creación de contenido, la realidad es que tampoco es justo que a costa de eso los niños tengan que estar expuestos a publicidad que no es apta, digo, relevante podría no ser, no importa, pero que no es apta para ellos. Entonces, esto, si bien existe, podríamos decir, un dolor lógico, también tenemos que comprender de que es un salto de calidad, como le decíamos antes. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Inclusive, como ven sobre la derecha, en change.org todavía está activa una petición eh, para que YouTube no haga esto. YouTube había abierto una puerta donde recibía diferentes comentarios respecto a la implementación de las nuevas regulaciones. Esa ventana se cerró y lo que se espera es que estas regulaciones se mantengan de aquí en adelante, ¿sí? Más allá de lo que se haya podido crear en change.org, ¿sí? Nosotros lo que esperamos es que de acá en adelante se vea menor cantidad de contenido, pero de mayor calidad, ¿sí? Si hay algo que ya se está viendo, hay mucho movimiento desde el punto de vista de los creadores con respecto a el posicionamiento o el tráfico que reciben a nivel audiencia ciertos videos. Esto es porque se están generando cambios en el algoritmo, en qué tipo de contenido es el que se recomienda, qué tipo de contenido finalmente es el de calidad, pero todo esto va camino a que se va a premiar muchísimo más a los contenidos de calidad. ¿Justamente para qué? Porque la idea es que cada vez se pueda acceder a más contenido y de mejor calidad. Entonces, finalmente, si esos videos son los que mejor monetización reciben, ese es el camino para lograrlo, ¿sí? Bien, ¿qué significa para los anunciantes? Y ahora nos vamos a meter ya de lleno en esa parte. En este caso, digamos, se destaca la importancia de que anunciantes y agencias comprendan y analicen completamente cómo se entregan sus campañas. Veníamos de una, vamos a decir, de una metodología de cómo se implementaban campañas, cómo se segmentaban dentro de la plataforma, que incluían a adultos y a niños. Si bien las herramientas de YouTube y las de Google no están diseñadas para conectar con niños, bueno, ahí uno utilizaba esas herramientas de todas maneras para ver qué podía hacer adaptándolo, más allá de todos los riesgos o el bajo retorno que eso conlleva también, ¿no? Ahora hay un cambio de paradigma y hay una nueva forma a la cual hay que adecuarse, que desde nuestro punto de vista es una gran oportunidad y ahora lo vamos a tocar. Por otro lado, como parte de esto, en realidad no por otro lado, en esta migración de metodologías tenemos que migrar a toda la parte contextual, ¿sí? El hecho de que hayan dejado de estar disponibles las herramientas de segmentación que utilizaba YouTube no quiere decir de que no se pueda segmentar, sino que hay un cambio en cómo se hace y esto es pasar a segmentar contextualmente, que es donde nos metemos ahora, y si está trabajando con influencers o está trabajando con branded content y product placement, es importante, ¿sí?, que esté atento de que ese creador con el que está trabajando utilice bien las nuevas herramientas para poder seleccionar si el canal es dirigido para niños o no, porque la realidad es que el que esté mal etiquetado finalmente puede también caer por sobre la marca que está trabajando con ese creador, ¿sí? Es muy, muy importante. Como parte de esto también de trabajar con el creador, es necesario que la realidad es que están habiendo muchos cambios sobre el posicionamiento de los contenidos para niños, ¿sí? Por todos estos cambios que se está intentando impulsar el contenido de mayor calidad. Entonces, están habiendo varias curvas en términos de alcance que están generando ciertos videos o que dejaron de alcanzar. Quizás un mes atrás lograban una cierta cantidad de reproducciones y demás, y hoy en día quizás están logrando un poco menos. Es importante que a la hora de trabajar con un influencer o algo así, puedan acordar cierta flexibilidad en lo que es conseguir los resultados, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque, como les decimos, están abiertos ciertos cambios y se está moviendo un poco los resultados en términos de views y demás que se están generando con cada uno de los videos, ¿sí? ¿Qué pasa con YouTube Kids con todo esto? ¿Sí? Bueno, junto con estos cambios, YouTube anunció que va a haber una inversión mayor en todo lo que es la aplicación de YouTube Kids, que es una aplicación preschool. Sabemos que la audiencia core de YouTube es Kids es hasta los 6, 7 años, hasta ahí es donde podría llegar, ¿sí? YouTube Kids tiene políticas de contenido que son más estrictas que la YouTube Main, ¿sí? El YouTube general. Así que, bueno, va a haber mucho más foco de inversión ahí. La realidad es que para la mayoría de los creadores de contenido joven, esto no es una alternativa muy viable, ¿sí? Hay menos controles sobre la administración del contenido, también porque hay un curado, y también sobre cómo se monetiza ese contenido, ¿sí? Y la realidad es que más allá de esto, nosotros siempre trabajando con marcas,
lo que siempre recomendamos, o inclusive hoy la mayoría de los anunciantes también entiende, es que a la audiencia se le empieza a hablar, a una persona, ¿no? Un niño se le empieza a hablar a partir de los 5 años aproximadamente. Cuando tenemos una plataforma como YouTube Kids, que tiene una audiencia de hasta, podríamos decir, 6, 7 años, poco encontramos de esa audiencia, ¿no? Obviamente YouTube Kids no tiene la atracción que YouTube, entonces, nada, también esto es algo a tener en cuenta a la hora de YouTube Kids, ¿sí? O sea, no es que exista una gran audiencia en comparación con lo que es YouTube general. Y algunas consideraciones respecto a estas dos plataformas, ¿sí? O sea, YouTube Kids no permite realizar todo lo que es Product Placement y Branded Content, a diferencia de YouTube que sí lo permite, ¿sí? Y así lo va a seguir permitiendo inclusive en el contenido que sea made for kids, siempre y cuando eso esté divulgado. En las herramientas de YouTube existe una opción para destacar, y eso aparece después en la imagen, de que ese es un contenido promocionado, ¿sí? O sea, que está pagado ese contenido. Entonces, en YouTube se van a seguir permitiendo, dentro de lo que es el contenido etiquetado como made for kids, que se haga product placement y branded content. YouTube Kids tiene algunas restricciones con respecto a categorías, ¿sí? Que no las tiene YouTube Main, por ejemplo, comidas y bebidas, ¿sí? Esto se va a seguir manteniendo de la misma manera en el contenido Made for Kids dentro de YouTube, ¿sí? Y esto, si bien hoy se están viendo anuncios que no deberían dentro del contenido Made for Kids, es parte de la transición y de esta implementación que se está haciendo, pero después, digamos, les recomiendo que lo googleen o podemos compartir después el link donde están las categorías de YouTube que en YouTube Kids no están permitidas, son exactamente las mismas las que no se van a permitir dentro del contenido etiquetado Made for Kids en la plataforma general de YouTube, ¿sí? Bien, nos metemos un poquito más en la parte ya de anunciantes, ¿sí? Nos metemos más desde el punto de vista de dónde queremos hacer foco en este webinar, qué son las herramientas, cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos para una marca hoy dentro de ese ecosistema de YouTube, ¿sí? Cuando miramos al pasado, hablamos de que existían tres tácticas, podríamos decir, dentro de las metodologías de segmentación de YouTube, sobre cómo se podía segmentar esa campaña. Uno son los datos demográficos. Los datos demográficos en las soluciones de YouTube no existen para niños, ¿sí? No existe una categoría niños, porque además no se puede por las regulaciones de privacidad de datos. Entonces, recopila datos, pero tampoco es útil porque no existe esa segmentación, ¿sí? La segunda era el historial web, ¿sí? Si yo puedo espiar el historial web de un dispositivo, podría entender cuáles son justamente sus intereses y en base a ese segmentarle publicidad que sería afín a esa audiencia. Obviamente eso es recopilar datos también, por ende tampoco se podría, pero al margen de eso, dejando de lado la privacidad de datos, las regulaciones, lo que nosotros siempre explicamos es que en la mayoría de los hogares con hijos en América Latina, los dispositivos se comparten. Entonces muchas veces la tablet o la compu que usa mamá la utiliza su hija de 11 y el hermanito de 7 años. Todos navegan diferentes cosas con diferentes intereses, por ende el registro de ese historial de navegación no debería ser efectivo para comprender quién es el usuario, porque la segmentación es por dispositivo, no por ser humano, ¿sí? Entonces tampoco es útil. Y finalmente la tercera táctica de segmentación son las keywords. Las keywords son contextuales. ¿Esto qué quiere decir? Que utilizan contenido y no datos personales. Por ende, podría ser compliance, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa con las keywords? Las keywords son subjetivas porque es el canal quien selecciona cuáles son las keywords relacionadas a ese contenido. Y cuando es subjetivo, entonces pierde utilidad. Y ahora vamos a mostrar por qué pasa eso, ¿sí? Ahora, ¿dónde está el presente? ¿Hacia dónde vamos desde la nueva implementación a partir del 6 de enero? Dos formas de segmentar canales. De segmentar campañas. Seleccionando canales, haciendo un pick-up de los canales que podrían llegar a ser relevantes. Y la segunda forma es a través de keywords, se mantiene. Por eso, como decía, ahora vamos a tocar el desafío de las keywords y cómo enfrentarlos, ¿sí? Bien, veo acá Ah, veo algún comentario. Por eso, al final vamos a abrir ahora para, creo que nos llevará unos 5, 10 minutitos más y abrimos para preguntas, comentarios, para que ya puedan hacer, ¿sí? Bien, entonces nos metemos, esperen que vuelvo, ahí va. Nos metemos con la parte del pick-up de canales. ¿Cómo encontramos los canales entendiendo que hay un universo, un océano de contenido dentro de YouTube y donde menos del 5% podría ser apto para niños?
Esto presenta un desafío enorme. Si yo tengo dos formas de hacerlo, una pickup de canales y una keywords, tocando la primera, la de pickup de canales, la pregunta es ¿cómo selecciono los canales que podrían ser relevantes para mi audiencia? ¿Cómo los conozco? ¿De qué manera me doy cuenta cuáles son? Porque lo que nosotros siempre explicamos, que una campaña dirigida a niños no es a niños a nivel general. Una cosa es un niño que puede tener entre 5 y 7 años, varón. Otra cosa es una niña mujer que tenga entre 8 y 10. Y cada uno puede tener intereses distintos. Cada uno puede vincularse con otro tipo de productos, de marcas, según lo que le interese. Entonces, ¿cómo hacemos en un océano de contenido en el cual menos del 5% podría ser relevante para encontrarlo? ¿Sí? Entonces, eso es un poco un desafío. Y ahora el otro desafío son las keywords. Como decíamos, YouTube es una plataforma User-Generated Content. Y esto hace de que el contenido sea creado por usuarios se presente como un riesgo a la hora de encontrarlo. Y como recién explicábamos que las keywords son subjetivas, acá ven dos ejemplos. El de abajo es un ejemplo de Spider-Man borracho. Eso es un video hecho por un influencer que es muy gracioso y divertido, pero que obviamente no es apto para niños. Ahora, ese video, una de las keywords que tiene tagueadas es Spider-Man. Y si yo soy una distribuidora de películas y voy a lanzar una película, que quiero comunicar el tráiler de una película, de un superhéroe, y me interesa como keywords poner diferentes superhéroes, como es en el caso de Spider-Man, mi anuncio va a estar saliendo dentro de ese video. Entonces las keywords representan un desafío porque son completamente subjetivas. Y finalmente, el estar en un océano de contenido que tiene una masividad tan grande, pero tan grande, sumado a el desafío de no poder tener una objetividad sobre esas palabras claves, finalmente hacen de que sea un gran riesgo no tener la información suficiente para minimizar este tipo de episodios. Es decir, que mi video, mi trailer, por ejemplo, salga dentro de este contenido de Spider-Man, ¿sí? Esto que ven acá es un ejemplo también, en la misma línea de las keywords, como cuando uno pone, en este caso es un ejemplo con cuentos para dormir, finalmente en la segmentación de campañas basada en esas palabras clave, solo una pequeña parte de esos canales son seguros y aptos para niños. Entonces, el trabajar simplemente con una estrategia de keywords no podría ser eficiente a la hora de garantizar buenos resultados y sobre esos buenos resultados minimizar los riesgos. Porque lo que nosotros siempre explicamos es que una impresión de un anuncio, reproducir un tráiler de una peli en el contenido antes que salga Spider-Man borracho o que salga Peppa Pig con un momo atrás, porque como ven en este ejemplo, no todo el contenido de Peppa Pig es el de canal de Entertainment One, que es el creador y la marca dueña de Peppa Pig. También hay contenido subido por usuarios que puede aparecer momo, como ven en ese caso. Entonces, este tipo de cuestiones, cuando una marca aparece en un contenido así, no es que esa impresión no suma, esa impresión resta, no ayuda al posicionamiento de una marca dirigida a niños, que tan cuidada tiene que ser, que tiene que estar tan encima de entender realmente el posicionamiento que está logrando, porque la audiencia es más delicada, que finalmente salir en esos lugares resta, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar el paradigma. Cambiar el paradigma es considerar otro tipo de variables y construir un nuevo approach en eso. Y las variables que nosotros atacamos desde nuestro punto de vista y que consideramos que cualquier anunciante debería atacar son, primero en principal, la curación humana. No existe una tecnología que por sí sola pueda garantizar el contenido. No existe. Nosotros, en nuestra solución KSB, por ejemplo, que es nuestra solución que indexa canales de YouTube para entender a dónde realmente está la audiencia, para que se den una idea, hemos probado algunas tecnologías para que nos ayuden a escala a curar contenido. Y esas tecnologías como Tubular Labs, como OpenSlate, nosotros a la hora de tomar esos canales que esas soluciones nos ofrecen como que podrían ser aptos para niños, aproximadamente casi el 40% de esos canales los vetábamos, ¿no es así? Entonces, lo que sí tenemos muy en claro es que no existe tecnología, que se necesita sí o sí el ojo humano para colgar, para entender el contenido de YouTube, o sea, no solo en términos de que sea apto, sino también en términos de que pueda ser un contenido relevante y de calidad para que mi marca esté ahí conectando con la audiencia. También se necesita expertise en el segmento, ¿sí? Obviamente hay que dominar el campo del contenido para niños para poder comprender realmente qué contenido, como decíamos antes, es para un niño varón de entre 5 y 7, cuál es para una niña mujer de entre 8 y 10, o lo que sea, ¿sí? Hay que comprender realmente
qué tipo de contenido, para poder entender a partir de ese tipo de contenido quién es el que lo debería estar consumiendo. Se necesitan también fuentes de datas objetivas, no subjetivas, que nos permitan por fuera de YouTube construir hipótesis en base a comportamientos que entendamos, preferencias y demás. Y por último, siempre un approach compliance. Dejar de hablar de recopilar información y demás para trabajar siempre en el entendimiento del contenido y sobre eso construir indicadores que nos puedan aproximar lo máximo posible a que podamos tener certeza de conectar justamente con esa audiencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contenido, esa es la clave, ¿sí? Nosotros hoy existen, digamos, diferentes tendencias, podríamos decir, que nosotros siempre pensamos en cómo hacer escalable este tipo de cosas, cómo las podrían categorizar, y esto es lo que un anunciante podría empezar a hacer. Empezar a leer ese contenido, empezar a construir a partir de ese contenido que lee diferentes verticales que le permitan decir, bueno, ¿quién es el consumidor de mi marca? ¿Qué tipo de contenido está mirando? ¿Qué tipo de video finalmente está consumiendo? Y a partir de eso, la clasificación de ese contenido le va a permitir a comenzar a desarrollar una estrategia con mayor escala, ¿sí? Porque es difícil decir, bueno, este canal es un único canal y habla solamente de esto, y después tengo otros miles de canales que cada uno habla de lo que quiere. No, la realidad es que siempre existen algunas variables que te pueden permitir decir, esto pertenece a princesas, por ejemplo, esto pertenece a influencers, esto pertenece a música, ¿sí? Es muy importante que uno pueda desarrollar, vamos a decir, como una categorización sobre diferentes contenidos que hoy existen en YouTube, que algunos son más tendencia que otros, de manera que a la hora de definir qué es lo que le interesa a mi consumidor, mi cliente, a la persona a la cual, el niño con el que finalmente quiero conectar, qué tipo de contenido está consumiendo, ¿sí? Por otro lado, es importante conocer los hábitos, ¿sí? ¿Y por qué hablo de conocer los hábitos? De nuevo, como decía antes, una impresión que no esté en un contexto adecuado presenta un riesgo, es una impresión que resta. Pero ahora hablando de la parte de la oportunidad, no de la parte del desafío. Si yo comprendo, por ejemplo, que los contenidos hechos exclusivamente para niños versus el contenido creado, el contenido generalista, versus el contenido para adulto, genera mucho mayor engagement de esos, el contenido hecho exclusivamente para niños, entonces yo como marca puedo tomar la decisión de que mi contenido salga en contenido exclusivamente hecho para niños. Según el tipo de anuncio que yo tenga, ¿sí? También, o según el tipo, no solo de anuncio, puede ser un branded content, un product placement, si yo produzco contenido. Si yo conozco que ciertos géneros tienen mucha más hábito de verse en Smart TVs, o en tabletas, o en teléfonos, yo también podría tomar decisiones sobre en qué tipo de dispositivo quiero que se sirvan justamente mis contenidos, mis anuncios. De la misma manera, si yo entiendo de que los niños tienen mayor simpatía por géneros de humor que por géneros de deporte, por ejemplo, entonces posiblemente eso también me ayude a tomar decisiones por sobre qué tipo de género me interesa a la hora de poner mis anuncios dentro de una plataforma como YouTube, ¿sí? En la misma línea, comportamientos, ¿sí? Nosotros, digamos, podemos agarrar el día de un niño y a partir de ese día digamos, de las actividades que tiene ese día, y muy partida por lo que es la escuela, podemos entender de que hay ciertas actividades en el mundo digital que se hacen o se dejan de hacer según el horario. Y YouTube sabemos que es una plataforma que hoy acompaña mucho, porque inclusive a veces en la escuela también se utiliza para ver ciertos contenidos. Pero uno entendiendo qué es lo que pasa durante el día de un niño, ¿sí? A partir de ese entendimiento, lo que puedo hacer es decir, en estos horarios me interesa conectar con él, en otros horarios no me interesan. Porque si yo soy una marca, siempre voy a buscar estar a través del entretenimiento, es la gran oportunidad que tengo para conectar con el segmento. Entonces, si yo lo voy a conectar a través del entretenimiento, posiblemente me va a servir muchísimo más conectar en momentos donde sea después de la escuela, a la tarde quizás, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas son importantes y también en esa línea, ¿sí? Entender cuáles son las preferencias, cuáles son las tendencias. Y esto que pongo acá es un simple ejemplo, esto es de Kids Insight, es el portal que que estamos lanzando justamente en Brasil y México, y lo utilizo como ejemplo justamente para que vean la diferencia de lo que es tener información y no tener información, ¿sí? Sobre la izquierda, por ejemplo, pueden ver que cuando uno le pregunta a un niño cuál es el juguete favorito, por ejemplo, aparece Minecraft. Pero cuando le pregunta qué nuevo juguete te gustaría, no aparece. Y a modo contrario, cuando le pregunta el juguete favorito, no aparece Nintendo Switch, pero sí aparece
en qué juguete te gustaría en el futuro. Esto lo que marca es una tendencia. Esto ayuda a comprender quizás hasta el lifetime value de un producto, o puede ser un contenido, o puede ser influencers que les interesen hoy o mañana. Entonces, cuando uno comprende preferencias, cuando uno comprende tendencias, empieza a agregar variables, además de las que decíamos recién, de entender los horarios, de entender el contenido diseñado para niños versus contenido generalista, entender los géneros, qué tipo de géneros en cada una de las pantallas. Son variables que me brindan información y que me permiten tomar decisiones súper importantes a la hora de invertir dinero para conectar con la audiencia, porque finalmente uno invierte en marketing para incentivar la demanda, es decir, para vender más productos y más servicios. Si yo hago eso, espero optimizar cada uno de esos dólares que yo estoy invirtiendo, y la información se presenta como clave a la hora de poder hacer este tipo de cosas, ¿sí? Y también con toda esta data que uno va construyendo, no morir simplemente en una plataforma como YouTube, que es una plataforma de awareness, en un VCR, o sea, en un video completion rate, es decir, qué porcentaje de mis videos se están reproduciendo hasta el final, o en un CTR, que es el porcentaje de clics que están haciendo. Porque lo que termina pasando muchas veces dentro de nuestra industria es que hablamos de impresiones, hablamos de BCRs, hablamos de CTRs, de métricas de performance, que son súper importantes, pero siempre y cuando contemplemos que esa performance se dé en el contenido en el cual está mi audiencia. Y eso justamente es lo que muestro acá como un ejemplo de lo que es nuestra solución KSB, donde utilizamos indicadores propios desarrollados, los mezclamos con indicadores de performance que nos permitan comprender si realmente estamos tocando esa audiencia o no, ¿sí? Y esto es importante porque, si no, a la hora de optimizar una campaña en una plataforma como YouTube, lo único que importa es que el BCR y el CTR, en realidad más que nada el BCR, porque YouTube es una plataforma muy de awareness, entonces lo único que va a importar es que el BCR dé alto y ya. Ahora, ¿qué pasa si eso lo estoy imprimiendo en canales donde mi audiencia no está? ¿Qué pasa si yo, agregando datos que yo genere, indicadores propios que genere, con fuentes de data, con información sobre comportamientos, con las diferentes variables que recién veíamos, construyo nuevos indicadores que inclusive en muchos casos me digan, a ver, aunque en este canal esté logrando un BCR mayor, igualmente lo voy a pagar porque la probabilidad de que detrás de este contenido hayan niñas de entre 8 y 10 años es un 30% nada más. Y en este otro canal tengo un BCR menor, pero tengo un 90% de probabilidad de estar encontrando esa audiencia. Esto es clave, porque si no, una impresión, y así es como le decimos nosotros, termina siendo un commodity. Y una impresión no es un commodity. Una impresión en un contenido de calidad, segmentado, en el cual tengo una gran probabilidad de encontrar a la audiencia que a mí me interesa, es mucho más valioso que 1000 impresiones en un contenido que no lo es. Entonces esto es muy importante, trabajar en la construcción de indicadores propios que mezclen performance y mezclen fuentes de datos como las que recién mencionamos para finalmente construir una estrategia adecuada, ¿sí? Y por último, ¿sí? Dejar de hablar simplemente, porque esto es lo que se viene, de formatos puramente de awareness, ¿sí? Dentro de la plataforma de YouTube, y empezar a hablar también de formatos de mayor impacto, como es el Product Placement y Branded Content. Otra de las grandes oportunidades que vemos dentro del nuevo escenario de las nuevas reglamentaciones de YouTube es la aparición de este tipo de ejemplos como el que le estamos compartiendo, ¿sí? Es las integraciones de marca dentro del contenido. Y esto es clave. Y sigue también la misma línea de lo que recién decíamos, que es, yo también debería detectar cuál es ese contenido en el cual me interesa vincularme como marca. Tiene que ser afín, tiene que estar no solo alineado a que sea seguro, sino también alineado a mis valores como marca, ¿no? Tiene que aportarle en esa línea. Así que esta es otra de las tendencias justamente que vemos, de las grandes oportunidades que vemos para hacer, y justamente nosotros también con nuestras soluciones estamos dando algunos pasos, algunas novedades prontas que vamos a comunicar al mercado, con todo un nuevo escenario de una nueva oferta, una nueva manera de poder conectar de una manera simple y eficaz dentro de lo que es el escenario de YouTube. Que no dejemos de hablar simplemente de un pre-roll, de un mid-roll, ¿sí? O de un bumper ad, también nuevas oportunidades, ¿sí? Igual, obviamente, esto no quita la efectividad en términos de lo que es la generación de awareness a una plataforma como YouTube, ¿sí? YouTube, la realidad es que tiene un alcance increíble, tiene contenido increíble, el desafío, obviamente, es encontrarlo, ¿sí? Bueno, hasta acá ha sido el webinar.
conciso, específico. La idea era darles un overview sobre lo que ha sucedido y todo lo que viene, ¿sí? Hay muchas nuevas cosas que tienen que considerar desde su lugar, desde el lado en el que cada uno esté ocupando hoy en día, porque obviamente hay un cambio de paradigma, como recién se los estuvimos contando, y frente a eso habrá que replantear muchas maneras de cómo veníamos haciendo las cosas y hacia dónde vamos a ir. Desde nuestro lugar, desde Kids Corp, obviamente estamos a disposición, saben que somos una compañía especializada en este segmento, saben que respiramos esto, que estamos todo el tiempo entendiendo y analizando nuevas oportunidades, nos gusta construir estas problemáticas en oportunidades y para eso estamos diseñando productos para trabajar al lado de ustedes, ¿sí? Bueno, abro para preguntas, comentarios, y voy acá a ver la pantalla, si es que hay, obviamente. No sé, siempre digo que si no hay preguntas o comentarios, no sé si es bueno o es malo, en realidad. Así que si quieren escribir por aquí, o no simplemente las preguntas, sino también comentar, ideas, siéntanse libres de hacerlo. Acá ya me abrí la parte de los comentarios. Si hay algo. Por ahora no veo nada. Les voy adelantando que esto igual lo vamos a estar disponibilizando. El webinar va a estar disponibilizado, también el deck que estuvieron viendo recién. Así que eso en breve ya vamos a estar notificándoles para que lo puedan recibir. Gracias, David, a vos, muchas gracias por estar. Mariela, preguntás, ¿qué edades definen a un niño? Bueno, a ver, te diría dos partes. Cuando hablamos de regulaciones de privacidad de datos, COPACO Estados Unidos, que es el estándar, podríamos decir, considera a la edad de menores de 13 años, ¿sí? Así es como se habla. A diferencia, la Unión Europea con la GDPR, da a cada uno de los países de la Unión Europea la libertad para que puedan definir qué es edad menor, que va generalmente entre los 3 y los 16 años, ¿sí? Así que, digamos, con respecto a eso, la privacidad de datos. Después, con respecto a qué se consideran, la realidad es que nosotros, de hecho, cuando hablamos de niños, no hablamos simplemente de niños, de hecho, hablamos de toddlers, hablamos de preschoolers, hablamos de kids, hablamos de tweens, hablamos de teens, ¿sí? O sea, hoy hay una gran diferenciación en lo que respecta a, por ejemplo, lo que consume un niño de 6 y uno de 10 años, ¿sí? Entonces, siempre vamos a desarrollar una clasificación mucho más menor que niños simplemente, ¿sí? A ver, Cristian, preguntás cómo funcionarían los videos musicales. Ejemplo, Paulo Londra u otro artista que tiene mucho pegue con los niños. Mira, Cristian, esto responde justamente a lo que decíamos de audiencia mixta previamente. El desafío más grande lo tienen los que tienen contenido para audiencias mixtas. Diferente quizás de un Nickelodeon o los canales de Cartoon Network o de Disney, que son obviamente dirigidos a niños, ¿no? Ahí el creador, el canal, tiene la obligación de seleccionar, de clasificar uno a uno esos videos si lo considera que es made for kids o no. Eso obviamente, como antes decíamos, va a depender el riesgo y el beneficio, ¿sí? El no ponerlo como el no clasificarlo como un contenido dirigido para niños va a permitir monetizarlo de manera tradicional, podríamos decir, pero bueno, si fuera dirigido a niños podría tener el riesgo de que YouTube luego también plantee que eso está mal hecho o las consecuencias de que la FTC, la Federal Trade Commission, lo pueda tocar. Es un tema hay todavía varios grises, esa es la realidad. Lo más importante con este tipo de cosas es acercarse a YouTube, preguntarles a ellos para que te puedan dar las mejores recomendaciones, ¿sí? Bien, a ver qué más. Perdón, acá veí más porque hay uno de preguntas y respuestas, acá estoy viendo algunos comentarios que no había visto en el chat. ¿Qué consideras que es lo mejor para audiencias infantiles? Daniel Duarte, no entiendo qué vas específicamente con la pregunta de qué considero que es lo mejor. Si tiene que ver con respecto a cómo hay que setear el contenido y demás, apegarse a las normativas sin lugar a dudas, y si hablas del punto de vista anunciante, es también entender cuál es el scope en el cual un anunciante se puede desarrollar. Hay muchísimo, que no se puede utilizar data personal no quiere decir que se puede utilizar data. De hecho, acabo de hablar muchísimo sobre datos y sobre cómo incorporarlos, cómo comprenderlos, cómo construir indicadores y en base a esos poder tener información muy certera si uno está conectando o no con niños, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuáles son los parámetros mínimos para tramitar una publicidad?
no sé a qué vas con parámetros mínimos. Como decíamos antes, hoy las soluciones dentro de lo que es YouTube son elegir canales uno a uno y las herramientas contextuales. Recién lo que contábamos justamente es el universo de oportunidades que se abre en términos de comprender el contenido, hábitos, utilizar fuentes de data que te permitan justamente por fuera de YouTube, porque YouTube solo te va a dar indicadores de performance sobre si un canal funciona bien o no, para justamente construir algo más robusto y tomar mejores decisiones, ¿sí? Max pregunta si segmentar por keywords no reduce, no reduce demasiado el posible universo a impactar. Tal vez nos pueda jugar en contra. Mira, es importante entender de que el seleccionar canales uno a uno o el seleccionar keywords, obviamente te va a ir achicando y te va permitiendo segmentar la campaña. Esto tiene un beneficio, que es utilizar una combinación de keywords, pero también seleccionar canales uno a uno, te va a achicar ese alcance, pero la oportunidad es que te va a mantener un entorno controlado. El vos poder seleccionar los canales uno a uno y garantizar de que salgan ahí, teniendo conocimiento de que esos son los canales en los que tenés que estar, te van a garantizar que vas a estar en un entorno súper protegido. Entonces, ahí deberías ir jugando. La realidad es que YouTube tiene una penetración súper grande, súper grande. Nosotros con nuestra solución KSB, que indexamos canales, así todo con niveles de segmentación, con mucha purificación que hacemos y clasificación de contenido, para justamente ayudar a la marca a que a la hora de segmentar pueda garantizarse conectar solo en los canales que están esos niños y niñas quizás de 6 a 9 años que les interesen los juegos de acción o los videos de acción o lo que sea. Siempre te va a reducir, pero te va a permitir tener control. El alcance es grande y lo vas a encontrar, y si no, tendrás que ir jugando con esas variables de manera de tener que ir agregando otros canales, que no tengas total certeza de que sea tu audiencia, siempre obviamente que sea contenido de calidad para niños, no corras de ninguna manera el riesgo de poner la marca dentro de contenido que no te asegure eso, pero jugando con esas dos variables lo vas a poder conseguir. Hay mucha audiencia en YouTube, los niños es la plataforma elegida, sin lugar a dudas. Así que no creo que tengas un problema ahí, ¿sí? ¿Crees que habrá ingresos en la línea preescolar? ¿Hay mercado de la publicidad para menores de 5 años? Hay, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Cuando decíamos antes que, eh, eh, que nosotros empezamos a hablar todo de cómo los segmentamos a los niños, piensen que la audiencia de menores de 4 años, de 5 años, es una audiencia de co-viewing. Es una audiencia donde uno encuentra a mamá o a papá y al niño, ¿sí? O lo que nosotros llamamos el círculo de confianza, un tío puede ser también, el abuelo, ¿sí? Encontramos generalmente a la figura mayor y a la figura menor. ¿Por qué? Porque son niños, son chicos y son los padres quienes están al lado de ellos, justamente brindándoles el acceso a cierto contenido, auditándolo y controlándolo. Así que dentro del mundo de lo que son 5 años, hay marcas que comunican desde los 4, trabajamos con algunas de esas marcas, pero luego por debajo de eso existe todo el mercado de lo que buscan a madres, desde pañales, fórmulas infantiles, farma, ¿sí? Hay muchas marcas que están muy interesadas en las audiencias de co-viewing, que es donde saben que encuentran a la marca en el contenido de calidad y seguro que la marca, que la madre, por ejemplo, puso al niño y que está justamente muy cerca de esa pantalla, ¿sí? ¿Qué más? Gracias a vos, Joa, un placer tenerte acá también. ¿Cuál es el anunciante en hacer estas colaboraciones con canales que no están dirigidos a niños? Bueno, el riesgo es poder ser solidario dentro de vamos a decir, una mala praxis, ¿sí? O sea, la FTC hoy está poniendo mucho foco en los creadores, y si bien hoy no ataca directamente la regulación de privacidad al anunciante, la mayoría de las marcas, vamos a decir, las grandes marcas dirigidas al segmento, o de las marcas grandes en general, no exclusivamente dirigidas al segmento, consideran estas políticas como policies internas, ¿sí? Entonces, las marcas, por lo general, no están interesadas desde un punto de vista global en ir en contra de lo que son estas regulaciones, ¿sí? Entonces, el riesgo, por un lado, podría ser de si ese video está mal tagueado, mal etiquetado, si bien cae sobre el creador de contenido, la marca está ligada. Hay algo que está circulando dentro de, más que nada en Estados Unidos, en el Senado, que se está buscando también dentro de lo que son las regulaciones, más allá de que las marcas adopten estas políticas como compliance interno, se está buscando también responsabilizar a los anunciantes por no trabajar con soluciones que no cumplan con esto. Entonces, a hoy te diría es estar pegado a
un mal actuar dentro de la plataforma y que posiblemente uno como solidario pueda caer en la misma bolsa. Pero bueno, por otro lado también hay otra cuestión que es muy relevante, que es que no intentes conectar con una audiencia de niños a través de un contenido que no sea dirigido a niños, ¿sí? Eso es sumamente importante porque, digo, al fin y al cabo, más allá del riesgo que puedas correr por el tipo de contenido, no estarías invirtiendo en llegar a tu audiencia, específica a la que buscabas, ¿sí? Bueno, algo más, veo acá. Buen día, el contenido etiquetado como infantil también aplicará a nivel apps, sitios o únicamente video. Esto lo comento como anunciante al impactar a través de video por medio de audiencias personalizadas con base de uso apps o sitios. Bien, Liliana, con respecto a esto, es clave que comprendas que los niños tienen dos grandes actividades cuando están conectados. Uno es mirar videos y el otro es jugar. Y gran parte de ese juego hoy está en apps, ¿sí? Entonces, cuando vos conectás con un niño a través de apps, es muy importante que te puedas garantizar que llegás a esa audiencia específicamente. Y eso te lo digo, ¿por qué? Porque de la misma manera que no existe la segmentación dentro de plataformas como YouTube, tampoco en las herramientas de Google o otros DSPs, como puede ser MediaMath, AppNexus, plataformas que permiten conectar justamente con apps, con juegos, con sitios, con lo que sea, las segmentaciones de niños no existen, ¿sí? No existe la data disponible de menores de 18 años. Entonces, a la hora de vos impactar a través de apps, deberías trabajar con soluciones de tecnología que te garanticen llegar. Nosotros tenemos un producto llamado Osomats, después nos podés escribir, lo podemos charlar, que justamente conecta a las apps, a los sitios, a los juegos de mayor calidad del segmento infantil. Y es tecnología que no recopila data, es muy importante este tema, todo esto mismo que hablamos de la recopilación existe en el mundo de las apps, así que es sumamente importante que a la hora de inclusive segmentar campañas en el universo de las apps, lo hagas con las mejores prácticas. Esto es teniendo en cuenta la privacidad de datos, la protección de la privacidad de datos menores, pero también garantizándote que finalmente, por más de que sea una app que podría ser dirigida a niños, el usuario que esté atrás de eso sea un niño, ¿sí? Y si querés escribinos que podemos ayudarte a comprender un poco más en mayor profundidad sobre cómo se hace eso, pero no cualquier app. Si vos ves una app de Talking Tom, por ejemplo, a través de una plataforma como la de Google, eso no quiere decir que está llegando a la audiencia de niños de Talking Tom. Los grandes desarrolladores, como es el caso de Outfit 7, con la app Talking Tom, segregan a su audiencia y tratan a la audiencia de menores por fuera de las herramientas de segmentación basadas en datos, ¿sí? O sea, hay un mismo escenario que ya viene con más tiempo por fuera del escenario de YouTube, el mundo de las apps, que hoy es el que está disponible en YouTube. Pero escribinos si querés y lo charlamos más en detalle, ¿sí? Enrique, decís si la responsabilidad es creador. La responsabilidad, en realidad, YouTube hace responsable a cada uno de los canales para controlar. Sin embargo, también se hace responsable ante la Federal Trade Commission de supervisar este tipo de prácticas que se den, ¿sí? ¿Cómo puedo ver un listado de canales seguros? Nos pregunta Norelsi. Norelsi, en realidad eso depende, nosotros tenemos una solución para hacer eso, como recién comentaba también, si querés escribinos, que te contamos cómo te podemos ayudar con KSB, que es nuestra plataforma justamente que indexa y que analiza justamente los canales para permitir después segmentar una campaña. La realidad es que si no, tenés que empezar a hacer un research por tu lado y empezar a analizarlo. Así que nada, escribinos si te parece y lo revisamos con mayor profundidad, ¿sí? Me decías, me refiero a canales que no etiquetan. Enrique, me decías con respecto a lo previo, creo que te lo respondí ya, así que perfecto. Las marcas no ven que es gran parte del uso del contenido en esta edad. El niño está solo, muchas gracias. Bueno, un comentario de Jonas. Bien, bueno, muy bien, listo. Entonces estamos con las respuestas. Obviamente nos pueden escribir si tienen nuestros datos. Mi email es demian@kidscorp.digital. Me pueden escribir sin ningún problema. Como les decíamos, vamos a estar esto ya disponibilizándolos, tanto el webinar para que lo puedan compartir internamente, como también el deck que vieron, donde hay texto y cosas interesantes, ¿sí? Ha sido un placer, fue nuestro primer webinar, así que muchísimas gracias por acompañarnos, una gran audiencia, estamos súper contentos, esto se va a estar haciendo durante todo el año, vamos a ir tocando diferentes temáticas, así que será un gusto volverlos a ver, ¿sí? Gracias a todos y que continúen con un bonito día. Hasta luego.